Se ha estado hablando de Éxodo, el pastor Juan Carlos, el pastor Marcelo, así que seguí con la misma línea, tomando la historia de Moisés, aunque he querido un poco caricaturizar al personaje, ¿ya? Y desde ahí tomar algunas ideas. Este tema se llama La Escuela de Moisés. Nosotros, ¿cierto? Moisés para nosotros es uno de los principales personajes del Antiguo Testamento, no solamente para nosotros, sino también para los judíos. Nosotros lo imaginamos, ¿cierto? Hemos visto películas de Disney, Hollywood, haciendo grandes proezas, grandes milagros, y siempre vemos a Moisés como un hombre sabio, como un hombre poderoso. Pero el texto nos muestra también algunas flaquezas de Moisés, cosas que a lo mejor no son tan atractivas para nuestra vida. Y, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que elegir en qué etapa de su vida Moisés tenía que liderar al pueblo de Israel, a lo mejor lo hubiéramos elegido cuando él estaba en su apogeo, cuando tenía toda su juventud, que fue a los 40 años cuando Moisés toma la decisión de huir, ¿ya? De huir de Egipto. Pero ahí tenía 40 años cuando Moisés huye de Egipto. O sea, él estaba en el apogeo de su vida. O sea, era un hombre maduro, era un hombre estudiado, era un hombre capacitado, ¿cierto?, por los egipcios. Y Dios lo toma a él y lo elige a los 80 años. ¿Ya? Cuando él es llamado, ¿cierto?, en la zarza ardiente, él es llamado a los 80 años para poder ir y liberar a su pueblo. Entonces muchas veces nosotros pensamos que estamos totalmente capacitados para hacer el ministerio, estamos capacitados para tomar una decisión, estamos capacitados para tomar una responsabilidad y llega el momento en donde uno a veces en la vida dice, Señor, ahora sí, pero Dios dice no. O a lo mejor yo digo, Señor, ahora no, pero Dios dice sí. Entonces, la escuela de Dios o la escuela en la que nos capacita Dios no es la misma que tenemos nosotros en nuestra mente. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y Dios tiene de alguna forma peculiaridades, ¿cierto?, para elegir a sus hijos y para elegir el tiempo también de sus hijos. Moisés fue un hombre muy preparado. Moisés figura junto a Abraham y David como de los 3 personajes más grandes del Veterotestamento. Para la tradición judía, Moisés fue un libertador, ¿cierto?, porque liberó al pueblo de Israel. Moisés fue un dirigente porque dirigió al pueblo de Israel por muchos años. Moisés fue un mediador. Imagínense ser mediador frente a un pueblo completo, porque el pueblo de Israel vivía quejándose en el desierto. Y el pueblo de Israel no veía a Dios, sino que veía a Moisés. Y cuando el pueblo tenía una queja, se la llevaba a Moisés. Por lo tanto, Moisés era el hombre que mediaba entre Dios y el pueblo y recibía toda esa carga emocional de un pueblo inmaduro, de un pueblo que tuvo que padecer 40 años en el desierto, siendo que el camino para llegar a Canaán eran 3 días. Entonces, él fue un dirigente, fue un mediador, fue un legislador, un hombre que recibió la ley y tenía que hacer que esa ley se cumpla. Y también un profeta. Un profeta, la palabra hebrea para profeta es Naví, que es el que habla por Dios. ¿Ya? Moisés era el hombre que hablaba por Dios. Entonces, cuando Moisés estaba en el apogeo de su vida, ¿por qué ocurre esto, cierto? ¿Por qué cuando en el apogeo de su vida Moisés huye, cuando a lo mejor pensábamos que era el mejor momento para que Moisés pudiera liberar al pueblo? Leemos en el texto Éxodo capítulo 2, verso del 11 al 15. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y a otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y al ver a los hebreos, que los hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero?
¿Y quién te nombró a ti, gobernante y juez sobre nosotros?, respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme así como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó, ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo que sucedió y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián. ¿Ya? La tierra de Madián era una tierra muy lejos, tenía que atravesar el desierto. El camino más cerca a Madián eran más de 300 kilómetros, si es que Moisés tomó ese camino. Por lo tanto, tuvo que vagar mucho por el desierto hasta llegar a Madián. Las tradiciones de Moisés lo señalan como alguien desde su juventud que se interesa por el aspecto inhumano y opresivo del sistema en el mismo en el que vive. ¿Ya? Moisés es un hombre que camina o que vive en el palacio de Egipto, ¿cierto? Que vive en el palacio de Faraón, pero que él tiene un sentido, ¿cierto?, de preocuparse por la condición inhumana en las cuales los opresores o el poderoso, ¿cierto?, trata a las personas. Y él, ¿cierto?, sentía esto en su corazón y era un hombre sensible. Pero esta sensibilidad que vemos como los primeros pasos de su vocación aún tenían que madurar, ¿ya? No se trata de liberar a unos maltratando y asesinando al opresor. La liberación no significa violencia, ¿ya? El pueblo de Israel estaba siendo oprimido, había mucha violencia, pero la violencia no se trata con violencia, así como lo enseña Jesús. Cuando Pedro, ¿cierto?, saca la cuchilla y le corta la oreja a Malco, y el Señor le dice, el que hierro mata, a hierro muere. Moisés tampoco había entendido todavía esto, estaba igual que Pedro. Por lo tanto, él huye al desierto. Él huye al desierto y en el desierto seguía este sentir de poder luchar por los más desvalidos. Cuando nosotros vemos que llega al desierto, hay un pozo, las mujeres del sacerdote Madián estaban dando de beber a las ovejas y habían hombres que la estaban molestando y él va y defiende a las mujeres, ¿ya? A un grupo, ¿cierto?, que a lo mejor era pasado a llevar. Moisés tenía este sentido de defender y defiende a esas mujeres, ¿cierto?, y el padre en recompensa le da a una de sus hijas y se casa. Ustedes conocen la historia. Pero yo quiero detenerme, ¿cierto?, en la huida al desierto, ¿ya? En esta huida que Moisés tiene al desierto. Yo quiero caricaturizar un poco y leer un poco el silencio que tiene la Biblia e imaginarme cuál fue la escuela que Moisés vivió en el desierto. Podríamos pensar que esta huida quizá nos está diciendo que a veces es mejor tomar la distancia necesaria de la situación para comprender mejor. Así, propiciar además el espacio y el ambiente necesario para el encuentro con Dios. O sea, muchas veces en el alboroto, en el tumulto, no se puede tomar una buena decisión. En lo personal, cuando comenzó todo este movimiento, ¿cierto?, el año ya pasado, en Chile, en nuestro país, yo me preguntaba y obviamente uno tiene el sentir de que hay injusticia. Yo años ya venía conversando con los alumnos, hablando en el aula y hablando de este sistema, ¿cierto?, que es tan opresivo, ¿cierto?, que hace que la gente solamente produzca, consuma, pero que no reflexione, que hay una postura acrítica en los jóvenes, pero que de repente se haya levantado un grupo subversivo y haya querido hacer justicia con sus propias manos y que haya sido un movimiento tan fuerte y tan violento, hace pensar, ¿ya? Hace repensar y decir, o me uno a esta causa y este es el momento para cambiar el sistema, o me abstraigo un poco y pienso y digo si realmente es la voluntad de Dios que así sean las cosas, ¿ya? Pareciera ser que para Moisés no fue así, la violencia no fue el camino para poder liberar al pueblo. ¿Qué aprendió Moisés en el desierto? ¿Qué puedo aprender yo en el desierto? Y quiero hablar de estas tres cosas en este tema, que son cosas que nosotros aprendemos en nuestros desiertos, ¿ya? En nuestros procesos de nuestra vida, o a lo mejor nosotros buscamos estas tres cosas que para mí son esenciales para poder fortalecer el espíritu. La palabra del medio es la inteligencia espiritual, ¿ya? Moisés estaba capacitado en todo por Egipto, pero necesitaba
capacitar su inteligencia espiritual. Era un músculo que todavía no había trabajado, un músculo que solamente se puede trabajar en la comunión y en la intimidad con Dios. Existe en la psicología, ¿cierto?, la inteligencia emocional, ¿ya? Hay un libro que se sacó muy conocido, que fue como boga en ese tiempo, hablar de inteligencia emocional. Pero también nosotros como personas espirituales creemos que existe una inteligencia espiritual, una inteligencia que nos ayuda, una inteligencia que nos sirve y una inteligencia de la que esta sociedad está carente. O el sentido de trascendencia también podríamos llamarlo, ya esta inteligencia. ¿Para qué sirve? Ya aquí vamos a hablar un poquito de lo primero o la primera práctica que nos podría llevar a desarrollar la inteligencia espiritual. Y es la soledad, la práctica asidua de la soledad. Para vivir con perfecto discernimiento y extraer lecciones oportunas para la vida, es preciso recordar el pasado con frecuencia y recapitular lo que has vivido, como también comparar el juicio de entonces con el de ahora. Para llevar a cabo la relectura, se tiene que hacer caso de aquella recomendación de Pitágoras, cuando sugiere que por la noche, antes de dormirnos, debemos examinar lo que hemos hecho a lo largo del día, ¿ya? El silencio, la soledad, ¿cierto?, estar solos y recapitular, ¿cierto?, lo que hemos hecho en el día y reflexionar. Hay gente que no se da ese tiempo para parar y decir qué hice en el día, si es que pudo haberlo hecho mejor. Hay un dicho que dice: hoy soy mejor que ayer, pero peor que mañana. O sea, siempre vamos a ir transformándonos y vamos a ir mejorando nuestra vida. Pero si no nos detenemos solos a pensar en nuestra vida, no lograremos, ¿cierto?, ver qué debemos mejorar. El que vive permanentemente en el tumulto del trabajo, de los problemas, el estrés o incluso la tecnología, vivirá en un permanente caos. Tiene que llegar un momento en donde yo me aparte en soledad y piense. Por ejemplo, a mí, yo vivía acá, siempre he vivido acá en los huertos familiares. Mis papás viven ahí, tienen una parcela acá, y yo me crié acá. Y tenía la facilidad, yo me convertí a los 19 años, la facilidad de vivir a metros de la playa, acá. Entonces me iba a la playa y oraba, reflexionaba, miraba el mar, las aves, ¿cierto? Y eso me hacía pensar e imaginarme a Dios y poder tener una relación en soledad con Dios. Luego me fui a vivir a La Peña, no tan lejos, ¿cierto? En La Peña 3 vivo, pero no tengo tan cerca la playa. Entonces me complicó un poco buscar alguna instancia en donde pueda meditar, en donde pueda pensar en soledad. Y hace poco comencé a incursionar en el mundo de la pesca, ¿ya? Estoy saliendo a pescar, me compré mis cañitas de pescar, mis señuelos, ¿cierto? Y tomé mis cosas y me salí a pescar. El primer día agarré algo, luego han pasado meses y todavía no agarro nada. Pero el hecho de salir a la playa, de poder estar un momento solo, de poder estar meditando, pensando en mi vida, en la vida de los demás, pensando en qué hacer con mi futuro, pensando en mis hijas, en mi esposa, en mi familia. Ese momento de soledad es reconfortarte, aunque no pesque nada, ¿ya? Reconforta el alma el estar solo y meditar en nuestra vida. Y muchas veces esa meditación en la soledad, querido hermano, se vuelve tan profunda que se convierte en una oración. ¿A quién le ha pasado que cuando comienza a meditar en soledad, cuando comienza a pensar, ese pensamiento pronto se convierte en una oración y encuentras que estás conversando con Dios en esa soledad? Cuando uno se acostumbra a estar solo, descubre los tesoros de su riqueza interior. Entonces no siente el deseo de salir, de huir, de escapar de sí mismo, como si fuera un apestado. El vacío interior es lo que impulsa a la soledad a desplazarse alocadamente a un lugar a otro. Hay gente que quiere estar con la gente, que quiere estar en sociedad, que quiere estar con otras personas,
no porque ame a las otras personas, sino que porque tiene temor a estar solo. Hay gente que tiene temor a estar solo. Hay gente que cuando está solo tiene que llamar a alguien, tiene que conectarse, tiene que prender la tele, tiene que escuchar la radio, pero no puede darse el momento para estar en soledad, en quietud. Y la soledad es el ambiente propicio para desarrollar esta inteligencia espiritual, que seguramente trabajó Moisés allí en el desierto, pastoreando también las ovejas de su suegro, Jetro, solito ahí con las ovejas. Existe por lo general dos formas de soledad, la buscada y la obligada. La segunda es dolorosa, ¿cierto? Obligado a estar solo, ya sea por algún accidente, por perder un trabajo, por perder a tu esposa, un divorcio, porque se van los hijos. Llega un momento en donde a lo mejor no quería estar solo, pero la vida me obligó a estar solo. Esa soledad es más dolorosa. Pero en esa soledad, la primera es intencional, ¿cierto? La segunda no es intencional y la persona sufre como algo impuesto, no deseado. Esta soledad obligada es una enfática expresión de nuestra condición vulnerable. Querramos o no estar solos, pero nos vemos obligados a estarlo. Esta soledad, a pesar de no ser deseada, es una ocasión para cultivar la inteligencia espiritual y enfrentarse a la espinosa cuestión del sentido de la vida. Cuando nos quedamos solos nos preguntamos, una padre que sus hijos se van, el nido vacío, ¿cierto? Eso típico que ocurre, que los hijos se van, crecen, hacen su vida y te das cuenta que la vida que llevabas la dedicaste toda a impulsar a que tus hijos se fueran. Y claro, uno cría a los hijos para la vida, para que se vayan, no para que vivan con uno. Pero el hecho de pensar y decir, oh, mis hijos se fueron y ahora, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Ya? Los nietos, ir a buscar a los nietos. Pero el estar solo hace que uno reflexione y piense cuál es el sentido de mi vida. ¿Para dónde voy a guiar mi vida? ¿Qué he estado haciendo con mi vida? Ya sea obligada o no, siempre la soledad va a ser una oportunidad para crecer. El gusto por el silencio, el segundo punto. Cuando uno está en silencio consigo mismo y logra callar las voces de la mente, se asombra de la realidad, experimenta el misterio de todo lo que hay y palpita en él ímpetu y palpita en él el ímpetu, la pregunta por el sentido. ¿Ya? Nuevamente volvemos a través del silencio a esta pregunta tan trascendente, la pregunta por el sentido. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido le voy a dar a mi vida? ¿Qué sentido quiere Dios darle a mi vida? La intolerancia al silencio que se detecta en nuestra cultura es un claro síntoma de la pobreza espiritual que hay en ella, una expresión de la incapacidad del ser humano contemporáneo para mirarse a sí mismo y preguntarse qué es lo que dota de significado mi vida. El silencio. Han tomado boga el día de hoy estas religiones que vienen del Oriente, o no solamente la religión, sino que tomar partes de la religión del Oriente, como por ejemplo la meditación y el silencio. Hay estas prácticas donde hacen sonar una campana y te quedas escuchando el sonido de la campana y hace que tu mente se aquiete un poco. Yo, por ejemplo, por el trabajo, a veces me han mandado a hacer cursos de yoga, ¿ya? ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que las religiones orientales tienen esto que ayudan a que mejore el ambiente laboral, el clima laboral en los trabajos y hacen que las personas puedan aquietar la mente. Esa es la idea. La idea de buscar silencio es poder decirle a los pensamientos, deténganse un momento. Y esta es una práctica que también debemos nosotros como cristianos adoptar porque está en la palabra del Señor. La Biblia habla de la meditación, la Biblia habla del apartarse, de orar junto con el Señor y cerrar la puerta, ¿cierto? Dice, métete en tu cuarto, en lo secreto, o sea, tú solo, y cierra la puerta, deja fuera todo lo que esté molestándote
y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en el secreto te recompensará. ¿Ya? Jesús también con sus discípulos, cuando estaba con sus discípulos, dice que Él se apartaba a solas, tempranamente, antes de que amaneciera, y oraba a solas con Dios. O sea, el Hijo de Dios orando a solas con Dios. Entonces, el silencio también es una práctica, ¿cierto?, que debemos tener, porque el silencio ayuda a apagar los pensamientos. Muchas veces hay gente que pareciera que cuando uno conversa con ellos son una verborrea de historias, de pensamientos, de problemas, y a veces se vuelven hasta personas tóxicas que es difícil estar con ellos, porque a veces uno quiere tener un momento de silencio, pero ahí están, parece como una molestia en la oreja, ¿ya? Pero qué lindo, ¿cierto?, es decirle a los pensamientos, a ver, tranquilo, ¿ya? Tú acá, y ordenar al hombre le parece a veces más fácil porque el hombre trabaja por casillas, ¿cierto?, y ordena sus pensamientos en las casillas. La mujer no, porque la mujer es integral y tiene todos los pensamientos revueltos junto con los sentimientos. Y eso a veces es psicosomático y afecta al cuerpo y le duele la espalda y anda agachada y le duele el cuello y que no sé qué. Entonces, todo eso, ¿cierto?, puede afectar nuestra vida emocional y nuestra vida con los demás y con nuestro entorno. Entonces, buscar la soledad, buscar el silencio va a ayudar a que podamos ordenar nuestra vida. El silencio en las grandes tradiciones espirituales y específicamente monásticas de la humanidad juega un papel decisivo para la práctica de la oración, la meditación y del encuentro con Dios y el mundo. Último punto, bueno, hay muchas más. El día de hoy yo quise elegir estas 3 solamente, hay muchas más. Esta es la última que voy a compartir. La contemplación. El silencio y la soledad nos van a llevar a esta última. Aristóteles distingue una triple actividad del ser humano: la compasiva, que es propia, y la exclusiva de la especie humana. El ser humano tiene la capacidad de reflexionar, de pensar, de meditar, de abstraerse de sí mismo y observar la vida de otra manera. La otra es la práctica que denomina acción, y la productiva, que consiste en la elaboración de objetos a partir del ingenio y de la fuerza humana. El ser humano, además de actuar y de producir, sus 2 actividades más habituales es capaz de contemplar. Actuar y producir. Muchas veces nosotros pasamos por la vida actuando, ¿cierto?, en la acción y en la producción, porque el sistema es así. Cada vez más hay que trabajar más, cada vez más tienen que trabajar los 2 en la casa, cada vez más tenemos que tomar hora extra, cada vez más hay que prepararse más, y vivimos llenos de acción y de producción, pero no hay tiempo para detenerse y pensar, no hay tiempo para detenerse y reflexionar. Por eso que de hecho en la misma eclesiología se toman ahora, está la costumbre de construir iglesias fuera de la ciudad, ¿ya? Estas mega iglesias, estos templos, cada vez más se están alejando de la ciudad, porque la idea de que la gente salga del tumulto, salga de la ciudad y pueda adorar, ¿ya? Pueda tener una intimidad con Dios, buscar el silencio. También las sectas también ayudan a eso. En Chile hay muchas sectas, hay más de 300 y alrededor de 72 sectas son dañinas para el ser humano en Chile. Bueno, eso es entre paréntesis. Pero cada vez más nosotros vemos movimientos espirituales. En Santiago, en Peñalolén, en el cerro, hay uno que, ¿cómo se llama ese? El templo Bajay, ¿ya? Que ahí uno puede ir y entrar en ese templo y obligan a estar, ¿cierto?, en silencio, y es solamente para meditar y poder pensar, ¿ya? Qué bonito, ¿cierto? Bonita práctica de poder meditar y de poder pensar y de poder, para nosotros, tener esta relación íntima con Dios. Contemplar. La contemplación es una actividad que tiene su punto de partida en los sentidos externos, pero trasciende el plano de la percepción. Es una actividad que estimula la inteligencia espiritual. De hecho, cuando uno contempla atentamente la realidad, se sorprende de las cosas que hay en ella y se formula cuestiones últimas, como dice Aristóteles en la Metafísica de los seres humanos, en
empezaron a filosofar después de contemplar el cielo y las estrellas. ¿Ya? La teología, hay ciertas ramas de la teología y una de las ramas es la teología ecológica. Y en la teología ecológica está la idea de que cuando Dios crea al ser humano, lo crea con un ambiente. Y cuando el Señor crea al ser humano, vio que la creación que hizo era buena. No está hablando del ser humano, del hombre, sino que cuando Él habla de que la creación, vio que la creación era buena, está hablando de todo el ecosistema completo. El ser humano no puede vivir sin el ecosistema, sin el aire, sin las plantas, sin el agua, sin la tierra. No puede vivir sin ese ecosistema. Por lo tanto, está la idea en la teología, ¿cierto?, ecológica, de que el ser humano tiene una conexión especial con la naturaleza. Y no sé si a usted le ha pasado, pero cuando ve algo verde, cuando va a viajar al sur, o va a la montaña, o va al mar, siente una conexión especial que le da calma, que le hace pensar que el mundo es gigante, que usted es pequeño, que a lo mejor se está ahogando en un vaso de agua, que a lo mejor nosotros no nos hicimos nosotros mismos, sino que hay un diseño inteligente. De hecho, hay una de las teorías para responder a la explicación de que si Dios existe es el diseño inteligente, que si las cosas existen es porque hay un creador. Por ejemplo, la teoría de que la Tierra se creó sola es como, por ejemplo, si yo pusiera el día de hoy una bomba en el estacionamiento de auto aquí atrás y la hago explotar y se forma un avión. Sería poco probable, ¿cierto? O más bien imposible de que una explosión se puede formar un avión. Y la idea es que si todo esto existe, si la naturaleza existe, si el ser humano existe, si hay inteligencia, si hay belleza en el universo, es porque detrás de eso hay un diseñador, y es Dios, el creador. Pero a esta reflexión no voy a llegar si es que no contemplo, si es que no me detengo en la vida, en silencio, en soledad, y pienso en estas cosas trascendentes. Por lo tanto, es necesario, querido hermano, pasar por los desiertos. No huya del desierto. No debemos huir de nuestros desiertos. No huyamos de la soledad. No huyamos del silencio. No huyamos de tener que pensar y replantearme la vida nuevamente. Si es necesario, 10 veces fallé, si me divorcié, si me separé, si terminé un noviazgo, si falló este trabajo, si el futuro que tenía para emprender no salió, todo se vino abajo, no dude en detenerse y pensar y replantearse la vida nuevamente, buscar un sentido de vivir nuevamente. Solamente a través de estas prácticas nosotros vamos a poder encontrar el camino, porque estas prácticas sin duda nos llevarán a Dios. Sin duda nos llevarán a nuestro Creador y nos llevarán a decir que no estamos solos en el mundo, no estamos solos en los desiertos, no estamos solos en nuestros problemas. Dios está ahí en medio para acompañarnos, aún en la soledad. A veces pensamos que Dios no está en la soledad, pero Dios está allí. Recuerde la vida de Elías, cuando Elías huye y llega un momento en donde Dios no estaba en el trueno, Dios no estaba en el temblor, no estaba en la lluvia, sino que Dios estaba en el silbido apacible, en la paz, en la quietud. Allí estaba el Señor. La contemplación no es la mera visión, tampoco es la observación, es el ser receptivo a la realidad, ensanchar al máximo los poros de la sensibilidad para captar el latido de la realidad exterior, para conectar con lo que se oculta en ella, con ese trasfondo invisible a los ojos. Por ejemplo, la finitud de la vida. Parar un momento en la vida y decir, no soy eterno en esta tierra. Parar un momento y decir, me voy a morir algún día. Dice Claudio Naranjo, un psiquiatra chileno que falleció hace poco, que si los seres humanos supiéramos que nos vamos a morir, y no solamente cognitivamente, porque todos acá sabemos que algún día vamos a morir, pero dice Claudio Naranjo, si sintiéramos que moriremos algún día, viviríamos la vida de una forma distinta, sentir la muerte, no vivir con síndrome, ¿cierto?, de
de terror, sino que saber de que algún día me voy a morir va a hacer que yo cada día lo viva concho. Va a hacer que yo cada día le tome valor. Va a hacer que las cosas hemíferas, las cosas que no son trascendentes, las cosas que realmente no me están edificando y no están edificando a mi familia, yo las deje de lado. Porque algún día me voy a morir. Y solamente voy a tener esta vida para vivirla. Después de esta, no sabemos cómo va a ser la eternidad. Pero debemos tener claro también la finitud de la vida. Y hay gente que anda por la vida como si tuviera muchas. Y es por eso que el proverbista dice, joven, ¿cierto? Le dice, preocúpate del Señor en los días de tu juventud, porque no vaya a ser que pasen los años y que tu vida no alcance contentamiento. Entonces, guardemos silencio, busquemos la soledad y contemplemos, ¿cierto?, el estar en la presencia de Dios y dialogar con Él. Y estando en la presencia de Dios nos vamos a encontrar con nosotros mismos. Conclusión, de vez en cuando es necesario el desierto, ya sea buscado o no, siempre será una oportunidad para crecer. Recuerde que lo que nos dice el Nuevo Testamento, está mal escrito ahí, en Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pero esto, ¿cómo me ayudará bien, hermano? Sí, eso también le puede ayudar a bien. El desierto le va a ayudar a bien, porque siempre con el Señor el mal se va a convertir en algo para poder sacarnos adelante. Incline su rostro.